Dios le bendiga. Me encuentro con la Biblia abierta en el libro de Job, en el capítulo 1. Y quiero meditar un momento en algo de la historia de Job y cómo la historia de Job termina siendo también la historia de muchos seres humanos. Se repiten las vidas de muchas personas y es bueno que entendamos lo que ocurrió con él para ver cómo nosotros también, así como fue librado él, somos librados nosotros. En el libro de Job, en el capítulo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, lo primero que nos dice la Escritura es que era un hombre que temía a Dios, que conocía a Dios, que le servía a Dios, que era perfecto, es decir, maduro en esa relación con Dios. Pero también dice de ese hombre que un día vinieron a presentarse delante de los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, en una reunión familiar también ahí metió las narices el diablo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová diciendo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, le dice el diablo a Dios: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La conclusión de la conversación de ambos, primero, es la posición del diablo. El diablo le dice a Dios: a usted, Job, le sirve, lo ama, porque ¿quién no va a amar a alguien que le da prosperidad? ¿Quién no va a amar a alguien que le da riqueza? Quítele la riqueza y va a dejar de amarlo. En otras palabras, lo que el diablo le quiso decir a Dios fue que el amor de Job hacia Dios no era un amor sano, sin condiciones, sino que era un amor interesado por bienes terrenales, y que la única razón por la que Job seguía a Dios era por ese interés. Y Dios dice: bueno, miremos que si eso es así, pues que el mismo Job lo demuestre. Y permite Dios que esa influencia espiritual maligna, perversa, toque a Job. De esa manera, Dios le dice a Satanás: aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, usted puede hacer con él, pero no le puede tocar la vida. Ahí tiene un límite. Haga lo que quiera, pero con su vida no se meta. Con la vida de Job no se meta, ahí, hasta ahí no llega. Y entonces Job es ajeno a toda esta situación. Job no tiene idea de la conversación entre Dios y el diablo. Y de pronto aparecen una serie de desastres naturales en la vida de Job. Estaban sus hijos en su casa comiendo y bebiendo, y vino un mensajero a Job y le dijo que estaban ellos arando los bueyes cuando de pronto vinieron y tomaron
a los criados a filo de espada, solamente escapó uno de los criados para dar la noticia. Fíjese que usted ahí no ve una influencia maligna. Usted dice, no, pues vinieron unos bandidos y nos atracaron, nos hicieron daño. Son cosas naturales que se pueden percibir y entender con estos ojos. Después dice, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, entonces estamos hablando de un desastre natural, un evento físico que nadie puede controlar, que nadie puede impedir y que tiene sus consecuencias. Entonces alguien con una manera muy científica, muy racional, puede decir, aquí no hay un origen maligno, perverso, pues porque se puede percibir así a la luz de lo que ocurrió. Pero algo más ocurrió, dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a fila de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, le empiezan a llover una serie de males a Job, uno detrás de otro. La vida que era color de rosa se le torna sombría y entonces evidentemente Job empieza a darse cuenta de una serie de desastres y de cosas que le afectan, hasta el punto que los mismos hijos que estaban en su casa, dice que vino un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Entonces la situación no era nada fácil y alguien podría decir, pero es que eso son cosas que solo sabe Dios. Puede decir alguien, solo sabe Dios. Y alguien puede decir, pero es que usted cómo va a echarle la culpa a Dios o cómo va a echarle la culpa al diablo. Es un desastre natural, como un terremoto, un tornado, una inundación. Pues en este caso fue un tornado, un viento enorme. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, la primera conclusión de Job fue, bueno, de Dios son todas las cosas, yo solamente soy un administrador, si Él quiere me da, si Él quiere me quita. Yo lo único que tengo que hacer es adorarlo y darle gracias, aún sigo vivo yo. Entonces, más adelante en el capítulo 4, y después de lo que ocurre entre los otros capítulos, vemos que llega a la vida de Job una serie de personas que eran amigos de él, cercanos, conocidos de él, para entrar a analizar la situación de él, como entrar a dar consejo, como entrar a mirar, oiga, pero Job, a usted tal vez le está pasando lo que le está pasando porque usted es un pecador, porque usted, pues a ver, Dios no actúa mal, Dios no es injusto, Dios no va a permitir que a usted le pase algo malo si es que usted no tiene por ahí un pecado oculto, si es que usted no ha fallado. Medite en sus acciones, medite en las cosas que ha hecho, medite en su pasado, medite. De pronto ahí encuentra el origen de su mal. Puede ser que usted mismo le causó daño a otro y ahora usted está sufriendo un daño por algo que usted le hizo a otro. Mejor dicho, el karma le está llegando a su vida. Lo que usted sembró, eso está cosechando. Una serie de conjeturas de toda clase. Tengamos presente que también los amigos de Job desconocen la conversación de Dios con el diablo. Y en medio de ese desconocimiento hablan. Entonces, de todas esas conjeturas, aparece aquí en el capítulo 4 algo que dice uno de ellos. Dice, en imaginaciones, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor.
que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu en minúscula por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mí, delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, o sea, estuvo ahí quieto. Oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Uno de los amigos de Job, alojado en casa de Job, después de tener una conversación con Job, está durmiendo, y después de dormir, o durante el sueño, una figura siniestra lo visita. Parecía ser un anticipo, una demostración de que el origen del mal de Job era espiritual. Pero para el mismo Elifaz que está hablando aquí, que está reprendiendo a Job, y para el mismo Job, eso no es tan claro. Ellos todavía no tienen claridad sobre el origen de lo que les ha ocurrido. Y aquí es bueno pensar en algo. Uno todo el mal se lo atribuye al diablo, porque el diablo es la fuente de todo mal. Sin embargo, hay males que uno no se los puede atribuir a él, porque simplemente son males producidos por uno mismo. En la Biblia dice en uno de los proverbios: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Es decir, hay cosas que los seres humanos formamos dentro de nosotros mismos que nos causan mal. Vicios, malos pensamientos, actitudes, maneras de proceder que nos lastiman, que nos autolesionan, que nos autodestruyen, pero a su vez que se reflejan y que maltratan a otros. Y si yo lastimo a otro, pues tengo que esperar ser lastimado, porque yo estoy lastimando. No puede haber una causa sin un efecto. En consecuencia, yo causé un mal, yo originé ese mal, y ahora estoy recibiendo el eco que produjo ese mal. Ahí no está el diablo. Ahí está mi proceder, está mi conducta, está mi imprudencia, mi insensatez, mi simpleza, mi ligereza para las decisiones que tomo, que se convierten en el techo debajo del cual ahora me estoy moviendo con un trabajo mayor, con mayor pago de intereses, con un mal matrimonio, con unos hijos rebeldes, con una serie de situaciones que yo mismo causé. No puedo decir que fue el diablo. Así que entender el origen del mal no es tan fácil. No es fácil discernir cuando lo que me está ocurriendo es culpa de mí mismo o es culpa de otro. No es tan fácil. Ahora, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, dice unas palabras. Dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Lo que está diciendo el sabio Salomón es: la vida aquí abajo, el entorno en el que nosotros vivimos, no es exento de problemas. Estamos aquí en un entorno gobernado por unas leyes, como por ejemplo aquí unas nubes que se cargan de agua, y él está hablando de una manera metafórica, diciendo: si usted mira las nubes y se da cuenta que son negras, prepárese, porque lo más seguro es que después de que las nubes estén cargadas, descarguen toda esa agua que está ahí y habrá una tormenta. No espere solucionar el problema cuando esté dentro de la tormenta.
prepárese, haga los ajustes que necesita hacer antes de que la tormenta llegue, porque usted está viendo el día nublado. Le llegará un mal si usted no es predictivo, si usted no es previsivo. Cuando llegue el mal, usted querrá ser correctivo, pero necesita actuar de manera preventiva, necesita actuar de manera predictiva. Es lo que hacen las personas que hacen mantenimiento a las máquinas, que normalmente están monitoreando las cosas, que están haciendo controles, están evitando un mal con ese ejercicio de monitoreo. Entonces, aquí abajo, no podemos culpar a Dios si yo me tiro de un sexto piso, si yo me meto a nadar en una laguna que tiene enredaderas. Sería temerario de mi parte creer que no me voy a ahogar, así yo sepa nadar. Y sería temerario de mi parte creer que Dios me va a salvar si yo me tiro de un sexto piso, porque yo no me voy a morir. Creyendo que no me voy a morir, me tiro. Eso es temeridad. Hay unas leyes que Dios no las va a cambiar por un capricho mío. Yo mismo estoy buscando un mal, violando una ley, subiéndome a una moto borracho, haciendo algo indebido con algún agente tóxico, tomándome un veneno, porque este cuerpo y esta vida aquí en este entorno está sujeta a unas leyes que si yo las violo, que si yo las interrumpo, pues me van a ocasionar un mal. Así que necesito ser prudente, entendido, para entender esas cosas y manejarlas. Lo que está pasando con Job no es falta de previsión, no es que él haya hecho algo malo con otro, no es que lo hayan retenido a él sus propios males, no es que el hombre sea un hombre corrompido, corrupto, dañado, como para decir que eso que está en su interior haya originado el mal que ahora está viviendo. Se están vislumbrando, como que se corre por un momento la cortina y se le está dando a entender: aquí hay un origen superior, aquí hay una figura siniestra, aquí hay una figura que le está haciendo daño. Mire, yo la vi, un espanto, un fantasma, me erizó los pelos de la piel, me está haciendo daño, me está causando el problema que en este momento tengo. ¿Cuál problema? El abogado encima. ¿Cuál problema? La enfermedad. A veces pudiera ser algo así. No quiere decir eso que entonces yo tengo que quedarme con los brazos cruzados y no hacer nada, ¿no? A nosotros se nos dice en la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, yo tengo que hacer lo necesario para ir al médico, para hacer un chequeo, para controlar con el uso de la ciencia médica lo que mi cuerpo me está, los signos de alarma que mi cuerpo está dando. Porque hay un mal que se avecina, hay unas nubes negras que están en el horizonte. En el mismo libro de Job, luego de tantas disertaciones, de tantas palabras que iban y venían, entre los consejos que habían entre Job y las conversaciones que habían entre Job y sus amigos, pues al final de cuentas tiene que intervenir Dios. No estaban en lo correcto los amigos. Habían unos juicios y unas críticas equivocadas acerca de la situación. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que usted dice: yo estoy en la mala, y las personas, en vez de darle a usted el consejo adecuado, la orientación correcta, pierden el foco? Lo llevan a otra situación, le ponen una lupa al Goliat de su problema y al final no lo ayudan, no le resuelven, porque ellas mismas también desconocen el origen de su mal. Uno tiene una mente muy corta, una visión muy limitada. Uno podría decir que uno solamente tiene una piecita de un rompecabezas y con esa piecita trata de entender todo, y es imposible. Lo que ocurre aquí
en el capítulo 40 de Job es lo siguiente. Finalmente se encuentran Dios y Job. Después de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de toda la agonía, de la muerte de los seres queridos, de un Job enfermo, porque el diablo tocó la carne de Job, le produjo una rasquiña, un desespero, de un Job afligido. Ese Job afligido tiene una conversación con Dios y Dios le manifiesta su poder. Dice en el capítulo 40, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y hay toda una disertación de Dios explicándole las maravillas de él. Y dentro de esa disertación hay un momento cuando el mismo Dios le habla del diablo. Y se lo habla de una manera real, pero usando un lenguaje fantástico. Usted lo ve en el capítulo 41 cuando dice, sacarás tú, le está diciendo Dios a Job, sacarás tú al Leviatán con anzuelo. Ese Leviatán, esa figura de dragón, es el diablo. Y mire las características como Dios lo describe. O con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea, le está diciendo, usted se enfrentó con un enemigo que no es fácil de vencer, que usted no lo puede vencer, que supera sus fuerzas, por sabio que sea, por rico que sea, por inteligente que sea, por bello que sea, por influencias que tenga. Porque los seres humanos acudimos a esas cosas cuando tenemos problemas. Y Dios le está diciendo, el diablo es un enemigo de respeto. No se burle de él, no juegue con él, no lo menosprecie, no piense que usted es superior a él. Usted es tan vulnerable como los demás seres humanos a él. Y él le puede causar mucho daño. Le está diciendo, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Bueno, hay toda una descripción de lo que hizo el diablo. Luego de esa conversación, finalmente Job dice estas palabras. A Dios le contesta Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo que había ocurrido es lo mismo que Elifaz le estaba diciendo a Job en el capítulo 4. El asunto también me era oculto. Probablemente usted esté atravesando una situación en la que el asunto para usted es oculto. No sabe de dónde vino, por qué vino, cómo llegó, cómo lo va a solucionar. Hay un origen, hay una causa que le está causando insomnio, dolor de cabeza, problemas económicos, bolsillos vacíos, problemas con las relaciones de su hogar, problemas en su casa, problemas en su trabajo, problemas de toda clase. Tiene el entendimiento entenebrecido, se ha oscurecido. Alguien oscureció el consejo.
No ha encontrado la luz, lo que realmente necesita hacer. Y sus amigos, los que lo rodean, en vez de ayudarle, lo enjuician, lo hunden, lo señalan, lo abandonan, le hacen daño, no le dan una solución. Y sus consuelos no son consuelos. A veces son estorbo. Y el mismo Job dice, por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Está reconociendo que habían cosas más allá de esta esfera y de este plano natural. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice Job, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, dice Job, te había oído. Es decir, Job creyó conocer a Dios. Un momento de crisis le ayudó a conocerlo mejor. Capitalizó su sufrimiento. Tuvo una oportunidad para crecer. Pero hay algo más importante que eso. Y es lo que Dios le ordena a hacer a Job. Para contrarrestar, para eliminar, para deshacer la obra de ese Leviatán con el que Job se había encontrado. Y se encuentra aquí en el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas cosas a Job, Jehová dijo a Elifaz, fíjense que le dice a los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Pero Dios, además de que les dice la verdad, les dice, los voy a perdonar. Dios es bueno. Y qué bueno es que usted tenga un amigo justo, justo en el sentido de que es una persona temerosa de Dios. Qué bueno es que usted cuente con un amigo que tiene una relación con Dios. Qué bueno es que usted tenga un amigo justo como amigo. Porque mire lo que ocurre aquí. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Lo que está diciendo Dios a ellos es, yo los voy a perdonar, pero deben hacer un sacrificio. Habla de un número, el número 7. 7 es el número de la perfección. Y está diciendo, ustedes deben sacrificar becerros y carneros. Es una figura. Recordemos que el libro de Job es el libro más antiguo de las Escrituras. Job es un hombre, es el libro más viejo, creo yo, de todo lo que se encuentra dentro de las Escrituras. Todavía no estamos hablando de lo que ocurrió en el Éxodo, todavía no estamos hablando del tabernáculo, todavía no estamos hablando de las leyes que se le dieron a los sacerdotes. Todavía no estamos hablando del cordero que fue llevado ante el sacerdote para derramar su sangre a fin de que un inocente muriera por un culpable, para que el culpable fuera redimido, fuera rescatado, fuera liberado. Pero ya Dios le está diciendo a Job, la única manera como usted va a contrarrestar, a deshacer las obras del diablo, es con un sacrificio de alguien inocente. Y la Biblia dice, para esto apareció el Señor, o sea Jesús, para deshacer las obras de Satanás. Y Jesús aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús extendió sus brazos en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Y la derramó en un sacrificio. Era lo primero que había que hacer. Solo la bendita sangre de Jesús
tiene el poder para vencer al Leviatán. Solo el sacrificio hecho en la cruz del Calvario tiene el poder para superar el mal que ha llegado a una vida. Solo Jesús puede detener la obra del maligno. Solo el Señor. Y mire lo que ocurre. Fueron pues Elifaz, Tematita, Bildad, Suita y Sofar Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Primero hubo un sacrificio, después hubo una oración. Un hombre justo. Un hombre justo en medio de 3 o 4 desorientados, que no tenían una clara relación con Dios, que no sabían de qué estaban hablando. Pero gracias a la intervención de un justo, ellos también son bendecidos, favorecidos con el favor de Dios. Dios a ellos también los libra, los perdona, los justifica delante de Él. Cuando tú y yo miramos a la cruz y aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y le decimos a Él que nos perdone, que en nuestra ignorancia cometemos muchos errores, que nos arrepentimos, y que creemos que esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado, de toda culpa. Culpa y pecado por la cual el diablo nos señala, nos acusa, nos condena, nos hace daño. Pero cuando ya no hay culpa, cuando somos liberados, cuando no hay esas cargas, porque Jesucristo las llevó en la cruz, llevó mis males, como dice en Isaías 53, herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa sangre bendita, ese sacrificio, ese holocausto en la cruz, detiene los poderes del mal, detiene la influencia perversa del maligno, detiene la obra del enemigo. Y toda la prosperidad que había perdido Job, después de ese sacrificio, después de esa oración, le es restituida. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No se las quitó Dios, se las quitó el diablo, pero aún así Dios favoreció a Job, dándole al doble lo que el diablo le había quitado. ¿Cómo es Dios de bueno? ¿Cómo es Dios de misericordioso? Amigo que me escucha, de pronto usted está enfrentando una situación difícil. Algo que no ha entendido por qué, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera va a terminar. Déjeme decirle que la solución es Dios. Si a usted el problema lo lleva a arrodillarse y buscar a Dios, confiar en el sacrificio que él hizo en la cruz, acercarse a Él, recibirlo a Él como su Señor y Dios, y guardar en su corazón, abrirle la puerta a su corazón y permitirle que Él entre y tome el control de su vida. El diablo no puede hacer nada contra eso. Nada, porque para eso apareció el Señor, para deshacer las obras de Satanás. Dios me los bendiga. Gracias por su atención.